Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy miércoles 13 de julio, que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo, vamos a dejar este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, gracias le damos por este hermoso tiempo en el cual usted nos ha traído a esta transmisión para poder, Señor, aprender más de usted de su palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, entendimientos, corazones cautivos hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo, Señor. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere interferir en la total ministración de tu palabra, Dios. Los atamos, los resistimos, los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Le damos la gloria a usted, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Santo, santo, santo es usted, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Gracias le damos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar la tercera parte de este mensaje titulado El mundo antes del fin, el cual está basado en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 10 al 13. Y bueno, las señales contrastantes de los creyentes piadosos vamos a ver en esta parte. Y vamos, por favor, les invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 10 al 13. Y dice así la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Entonces, a manera de introducción, podemos ver que a diferencia de lo que tratamos en el estudio de los videos anteriores, El mundo antes del fin, las partes 1 y 2, en los cuales hablamos sobre las señales impías de los últimos tiempos, los cuales lo pudimos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 9. Aquí ahora tenemos las señales que contrastan los creyentes piadosos. En esta parte encontraremos 3 señales, las cuales nos detalla la palabra de Dios, y son las siguientes. La primera señal, seguir un ejemplo piadoso. Lo podemos ver en el versículo 10. La segunda señal es soportar la persecución. Eso lo podemos ver en los versículos 11 y 12. Y la tercera señal es cuidarse de los malos y engañadores, en el versículo 13. Entonces, amados hermanos, vamos a ver ahorita la primera señal, siguiendo un ejemplo piadoso. Y vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Y nos dice así la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aquí podemos apreciar que este es un contraste con las señales de los falsos maestros, las cuales se detallan en los versículos del 1 al 9 del mismo. Entonces vemos que Timoteo había seguido y observado de cerca el ejemplo piadoso del apóstol Pablo. En otras palabras, Timoteo había tomado la decisión de unirse al apóstol Pablo para convertirse en su discípulo y seguir su ejemplo. Vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 11, y nos dice así la palabra del Señor. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, aquí podemos ver que el apóstol Pablo había vivido una vida piadosa y Timoteo está siguiendo sus pasos. El apóstol Pablo menciona 7 puntos importantes con respecto a su vida que sobresalen como un ejemplo dinámico y en los cuales debemos prestar mucha atención y seguirlos si deseamos vivir una vida piadosa. Primero, hay una doctrina o enseñanza. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo había enseñado? Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos por favor a sus Biblias a Romanos capítulo 1, versos del 1 al 4, y nos dice así la palabra del Señor.
Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y vamos por favor a sus Biblias, a Romanos capítulo 1, versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora vamos a Tito capítulo 1 versículo 9, y nos dice así la palabra del Señor: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y en Tito capítulo 2 versículo 1 nos dice así la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces podemos ver que la idea es que la persona piadosa debe seguir las doctrinas de los maestros piadosos, pero hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. Primeramente, una persona no puede vivir piadosamente a menos que conozca la piedad. Y otro punto muy importante es que una persona no puede enseñar piedad al menos que viva conforme a esta. Una persona piadosa observa detenidamente y sigue a aquellos que viven una vida piadosa. Ahora, vamos a ver en segundo lugar una conducta piadosa. El apóstol Pablo practicaba lo que predicaba. Una persona piadosa debe vivir lo que profesa. Nosotros como verdaderos cristianos debemos enseñar la piedad, pero antes que nada, primero debemos vivirla personalmente. Y vamos por favor a sus Biblias a Hechos capítulo 20, versículo 35, y nos dice así la palabra del Señor: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, nos dice así la palabra del Señor: por tanto, os ruego que me imitéis. Y en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 nos dice así la palabra del Señor: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Filipenses capítulo 3 versículo 17 nos dice así la palabra del Señor: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En Filipenses 4 versículo 9 nos dice así la palabra del Señor: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 13 nos dice así la palabra del Señor: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Ahora, amados hermanos, vamos a ver el tercer punto, y es que hay un propósito. El objetivo fundamental de un verdadero creyente es nuestro Señor Jesucristo y la gran comisión, la misión de salvar personas del pecado y de ganar más almas para Cristo. Nuestro objetivo fundamental es proclamar las gloriosas nuevas de la salvación. Vamos por favor a sus Biblias en Mateo 20, versículo 28, y nos dice así la palabra del Señor: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20, nos dice así la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Marcos capítulo 16, versículo 15, nos dice así la palabra del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 10, nos dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice así la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan capítulo 20, versículo 21, nos dice así la palabra del Señor: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, amados hermanos, vamos a ver un cuarto punto, y es que hay fe. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, nos dice así la palabra del Señor: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora, amados hermanos, vamos a ver el quinto punto, y es que hay longanimidad. En griego, macrotumia, que quiere decir paciencia, soportar, sufrir durante largo tiempo, perseverancia, ser constante, firme y duradero. No importa qué presión, aflicción, enfermedad, desaliento, daños, calumnias, entre otros, nos ataquen, el Espíritu de Dios siempre nos va a ayudar a soportarlo. Una persona piadosa observa detenidamente e imita a aquellos que son perseverantes. Aprende la perseverancia de otras personas. Vamos por favor a sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versículo 11, y nos dice así la palabra del Señor: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos dice así la palabra del Señor: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, amados hermanos, vamos a ver un sexto punto, y es que hay amor. Y vamos por favor a sus Biblias en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Ahora, amados hermanos, vamos a ver un séptimo y último punto, y es que hay paciencia. En griego, upomone. Paciencia quiere decir resistencia, fortaleza, determinación, constancia y perseverancia. Muchas veces Dios permite que pasemos por pruebas para enseñarnos lo que es la paciencia. La persona piadosa imita el ejemplo de aquellas personas que son activamente pacientes, que soportan caminando en medio de las pruebas de la vida y conquistándolas todas para nuestro Señor Jesucristo. Y los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 21, y nos dice así la palabra del Señor: porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. En Romanos capítulo 12, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en Hechos capítulo 10, versículo 36, nos dice así la palabra del Señor: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y en Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, nos dice así la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y en Santiago capítulo 5, versículo 7, nos dice así la palabra del Señor:
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, amados hermanos, vamos a tratar la segunda señal, soportando la persecución. Eso lo vamos a ver en los versículos 11 y 12. Y les invito por favor a que podamos abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 11 al 12. Y nos dice así la palabra del Señor: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, amados hermanos, podemos ver que una persona piadosa soporta la persecución, pero vamos a observar dos puntos importantes, dos aspectos muy importantes, los cuales debemos tener muy en cuenta. El primer aspecto es: el apóstol Pablo sufrió gran persecución y aflicción. Y vamos por favor a sus Biblias en Hechos capítulo 13, versículo 50. Y nos dice así la palabra del Señor: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. En Hechos capítulo 14, versos del 4 al 6 nos dice así la palabra del Señor: y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y en Hechos capítulo 14, versos del 19 al 20 nos dice así la palabra del Señor: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces podemos observar, amados hermanos, que al apóstol Pablo lo perseguían constantemente, le atacaban una y otra vez, pero nuestro Señor Jesucristo lo libraba. El apóstol Pablo nunca dejó de testificar de Jesucristo, pero observemos detenidamente que librarlo no quiere decir librarlo de la persecución. Dios fortalece al cristiano durante la persecución, no fuera de ella, y esto es lo que el apóstol Pablo está declarando. Y vamos a ver un segundo punto, que el creyente sufrirá persecución. Y vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Podemos ver entonces, amados hermanos, que el creyente no puede escapar de la persecución, no si es un verdadero creyente. Los verdaderos creyentes sufren persecución porque no son como el resto del mundo, no viven de la manera como el mundo lo hace, por tanto el mundo los persigue. Las Sagradas Escrituras nos hablan 4 razones por las cuales los cristianos sufriremos persecución. Primer punto es que los creyentes sufrirán persecución porque no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos separados de la conducta de este mundo. Así que la reacción del mundo en nuestra contra es ridiculizarnos y burlarse de nosotros. Y vamos por favor a sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En segundo punto, vamos a ver que sufriremos persecuciones porque nosotros los creyentes dejamos al mundo sin excusa para el pecado del mundo.
El verdadero creyente muestra una vida recta y no cede ante el mundo y su conducta pecaminosa, viviendo así una vida pura y piadosa sin relacionarse con los placeres pecaminosos de un mundo corruptible. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18 y luego el versículo 22. Y nos dice así la palabra del Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora vamos a ver el tercer punto. Sufriremos persecución porque el mundo no conoce a Dios ni a nuestro Señor Jesucristo. Las personas impías de este mundo no quieren otro Dios que no sean ellos mismos y su propia imaginación. Quieran hacer lo que les place y satisfacer sus propios deseos. En cambio, el verdadero creyente piadoso dedica su vida entera a Dios. Y vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 21 y nos dice así la palabra del Señor: mas todo esto se harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 3 nos dice así la palabra del Señor: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ahora, amados hermanos, vamos a ver el cuarto y último punto, y es que sufriremos persecución porque el mundo está engañado en cuanto a su concepto y creencia acerca de Dios. Las personas creen que Dios protege, provee y da sin tener en cuenta la conducta de las personas. Piensan que Dios los aceptará y que solucionará todas las cosas. En cambio, el verdadero creyente no enseña esto. Es verdad que Dios es amor, pero también es un Dios justo y demanda justicia. El mundo entero se rebela contra este concepto de Dios. Y vamos por favor a sus Biblias al Evangelio de Juan capítulo 16 versos 2 al 3 y nos dice así la palabra del Señor: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. En Juan capítulo 15 versículo 20 nos dice así la palabra del Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 nos dice así la palabra del Señor: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 nos dice así la palabra del Señor: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y en 1 de Juan capítulo 3 versículo 13 nos dice así la palabra del Señor: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Ahora, amados hermanos, vamos a tratar la tercera y última señal, y es cuidándonos de los malos y engañadores. Eso lo podemos ver en el versículo 13. Y vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 y nos dice así la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces podemos ver, amados hermanos, que una persona piadosa se cuida de las personas malas y seductoras. La idea es que tanto las personas malas y engañadoras irán de mal en peor. El ser humano se volverá cada vez más malo, cada vez más impío, ingobernable, orientado hacia los placeres inmorales, impuros, egoístas, sanguinarios, violentos, entre otros. El ser humano también tendrá cada vez más una religiosidad hipócrita. Serán personas religiosas, profesarán creer en Dios, pero negarán la eficacia de la piedad. Y vamos por favor a sus Biblias en 1 de Juan capítulo 3, versículo 23, y nos dice así la palabra del Señor: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La única forma
de que Dios nos acepte es creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creer significa seguir a nuestro Señor Jesucristo, vivir de una manera sobria y justa y piadosa en este mundo. Pero fijémonos en un detalle, pues los hombres se volverán cada vez más religiosos y serán engañados. Asimismo habrá hombres impostores, hombres que usan la religión para sus propios propósitos egoístas. Y vamos por favor a sus Biblias en Marcos capítulo 13, versículo 22, y nos dice así la palabra del Señor: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Y en Hechos capítulo 20 versículo 30 nos dice así la palabra del Señor: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y en Efesios capítulo 4 versículo 14 nos dice así la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amados hermanos, entonces podemos ver que en los tiempos finales habrá un gran avance sobre lo malo. En otras palabras, todo irá de mal en peor. Vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13 y nos dice así la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice así la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu Santo, a través de las Escrituras Sagradas, nos ha advertido con reiteración sobre el peligro de la apostasía, los cuales ocurrirán en los últimos tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. La apostasía llegará a un punto culminante justo antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver, por favor, en sus Biblias en Mateo capítulo 24, versículo 12. Y nos dice así la palabra del Señor: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amados hermanos, les animo a que nos preparemos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos siempre nuestras lámparas encendidas y llenas, y recordemos que mantenernos siempre alertas, que Jesucristo viene pronto por nosotros, viene pronto por su iglesia. Oremos, amados hermanos. Señor Jesucristo, gracias le damos por este tiempo, gracias por su palabra. Le suplicamos que su palabra caiga en lo más profundo de nuestros corazones, que eche raíces. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a mantenernos siempre alertas, vigilantes, Padre, para hasta que tú vengas por tu iglesia, por tu pueblo, por nosotros, Señor Jesucristo. Te amamos con todo nuestro corazón. Toda la gloria sea usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos que el día viernes tenemos una transmisión exclusiva para las damas del ministerio y los esperamos el próximo domingo para nuestra transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Bendiciones.